Amigos, amigas, gracias por seguir acompañándonos en la propuesta virtual de la 13ª edición de Poesía en Paralelo Cero. Este encuentro que el Ángel Editor ya desarrolla desde 2009 hasta la fecha. Y en el marco del festival, estamos muy felices hoy de presentar al Premio Nacional de Poesía Paralelo Cero, que fue otorgado al poeta quiteño Juan Suárez Proaño. Él nos acompaña ahorita, está aquí con nosotros y fue premiado por su libro Las Cosas Negadas. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Cris, qué gusto. No, pues estoy muy contento estar aquí en Es este, en más, este evento. cuéntanos desde dónde estás tú. Estoy ahorita en Salamanca y así que tenemos 6 horas de diferencia al otro lado del Atlántico y muy contento de que este espacio y Paralelo Cero justamente nos permite estar cerquita. Y muy contento de estar contigo para conversar del libro. Bueno, muy emocionado realmente por presentar el libro. Sí, yo también estoy Estoy bastante feliz. emocionada. Es un libro muy, muy bien trabajado, es un gran producto desde su portada hasta su contenido, como te decía antes. Creo que es algo de lo que debes sentirte muy, muy, muy orgulloso. Así que, bueno, vamos a comenzar a hablar del libro. También sí queremos que nos leas varios poemas del libro, de tu autoría, y Encantado, claro que sí. conversaremos acerca de tu proceso creativo, de cómo fue también la experiencia de recibir la noticia de ser el ganador. Pero primero quisiera que pongamos en pantalla el libro para que todos lo puedan ver. Esa es la bella portada. Y allí está Juan, el ganador del premio. Así que es un libro maravilloso. Debo, Juan, debo decir cuéntanos además que la portada lo elegimos con Javi entre una serie de collages que nos mandó una amiga mía, que es Stephanie Vaca, y justamente te que, iba a preguntar por eso. sí, Cuéntanos cómo se desarrolló este tema de la portada. bueno, a mí siempre me ha parecido que las portadas de los premios para el cero son lindísimas. Me encanta el contraste, ¿no? Del negro y un color que lo caracteriza. Siempre he pensado que es como una ventana. Sí, Y de hecho debo confesar que es parte del deseo que yo tenía de ganar el premio para los héroes, que me encanta la edición y me encanta. Entonces yo quería tener un libro con esta portada lindísima. Y cuando resultó, pues yo hablé con Steffi, que es, por supuesto, una de mis mejores amigas. Hablamos y le pedí uno de sus colas y ella trabajó mucho en algunas opciones. Y a la final con Javi estábamos viéndolas, hablando, y entre una de las publicaciones que ella había hecho en su Instagram estaba este que a mí me encantó. Yo vi y dije, o sea, para mí, yo sentí que fue hecho para el libro, porque sí, yo creo que sintetiza muchísimo lo que hay, ¿no? Como una así comisión es. de todo lo que hay. Y le pedí, le dije, no, yo quiero este para la portada, y ella me lo dio muy generosamente, y ahí está. Pues a mí me hace muy feliz la ilustración que tiene la portada y el color, todo. No, a mí me hace muy feliz realmente la Sí, forma del libro. es una portada bellísima. Además, como tú dices, todo es como que está perfectamente hilvanado, porque en realidad cuando ustedes van a tener la oportunidad, por cierto, de leer este libro, está en la colección del Ángel Editor, así que lo podrán adquirir pronto. Y ustedes al leer el libro, realmente la imagen de la portada surge en medio de cada poema. Y eso es lo bonito también, ¿no? Juan, esta vez ganaste. Y a decir de lo que me cuentas, es un sueño cumplido en realidad, ¿verdad? Sí, para mí yo el premio Paralelo Cero es parte de una serie de sueños respecto a la poesía, y por muchísimas razones. Y esto lo he dicho también, se lo he dicho a Javi, he dicho a muchas personas, lo dije a mi familia. Yo intenté ganar el premio Paralelo Cero 3 veces antes. Una, quedé finalista hace ya algunos años con otro libro, con mi anterior libro, que se llama Nos ha crecido hierba, y con este libro específicamente dos. Bueno, era un libro distinto, realmente tenía muchas versiones antes. 2 veces. Y finalmente llegó porque, y por qué seguí insistiendo, ¿no? Porque
Y yo cuando era un niño prácticamente en el 2013, y yo asistí por primera vez a Paralelo Cero, y yo vi Paralelo Cero, estaba invitado, vi Paralelo Cero en Otavalo, además, que es donde vivo. ¿Y Eh, recuerdas do- qué poetas visitaron Otavalo? sí, recuerdo que estaba el Hugo Rivela, estaba Juan Gelman, que es por supuesto a quien más recuerdo, Juan Gelman, porque era uno de mis lecturas en ese tiempo. Entonces yo pude conocer a Juan Gelman gracias al Paralelo Cero. Y lo vi, tuve su libro, me firmó un libro Gelman que está en la colección Monstruos. Y entonces me di cuenta de lo enorme que era Paralelo Cero. O sea, me di cuenta de lo que era Paralelo Cero, me di cuenta de esa capacidad de llevar a un poeta como Juan Gelman, imagínate, a un niño en Otavalo que está Correcto. empezando a escribir, que no tiene idea del mundo de la poesía, pero que lo ha leído. O sea, yo dije, esto es mágico definitivamente. Entonces yo me enamoré de Paralelo así. Luego conocí a Javi muchos años después, fui a Quito por la universidad, entonces, y fui conociendo mucho más a Paralelo Cero, fui adentrándome en él, y entonces yo quería formar parte de esa familia, ¿no? Yo quería formar parte es decir, yo quería no solo como parte de Paralelo Cero, sino dejar un libro, dejar que, a ver, los escritores lo que tenemos como, creo yo, como huella, entre comillas, aunque la palabra sea un poco corta para lo que es nuestros libros y nuestra poesía. Y yo quería que un libro, que una edición de mi poesía esté y forme parte de Paralelo Cero. Y entonces yo perseguí ese premio eh, como parte, claro, de este deseo, ¿no? De formar parte de esta familia. Yo me siento con el premio realmente, y quizás eso a algunos les suene grandilocuente y todo, pero yo me siento parte de esa familia y me siento al lado de esos poetas, ¿no? Es decir, me siento parte de la historia de Paralelo Cero, como lo fue Juan Gelman, como lo fue Antonio Gamoneda, y eso para mí es la alegría más grande, realmente. Qué hermoso lo que dices, Juan, porque realmente has cumplido ese sueño y después de haberlo intentado, ¿no? Algunas veces. Y eso quiere decir que realmente has tenido todo un trabajo poético, incluso de exigencia. Te has exigido a ti mismo para renovar tu poesía y seguir intentando, ¿no? Bueno, quiero contarles cuál fue el veredicto del jurado. El jurado internacional fue conformado por los poetas Harold Alba de Perú, Ana Corvera de México y Camila Charri Noriega de Colombia. Y a decir del libro, ellos mencionan, las cosas negadas se sostiene sobre un equilibrio difícil de lograr, en donde la poesía nombra aquello sencillo que contribuye a la experiencia de estar vivos y vivas con todos sus destellos y su hondura, sin alejarse de la reflexión sobre el acto mismo de escribir, de construir estéticamente mundos posibles. El lenguaje en este libro, mesurado y desprovisto de artificiosidad, gana en amplitud cuando se hace ese universo cotidiano al que se refiere, un lugar y un espacio para la emoción y el pensamiento. Se reconocen sus versos del trabajo de alguien que se ha desplazado con atención a través de la lectura de poetas que marcan las coordenadas de esta forma de la palabra y que sabe que la evaluación constante, la edición y la revisión son fundamentales en cualquier acto creativo. Miren ustedes qué hermosas palabras las del jurado y justamente era como decíamos, ¿no? Has tenido un proceso para llegar e incluso en tu poesía, en las cosas negadas, se nota, están impresos los autores que a ti te han marcado. ¿Quiénes son esos autores, Juan? Bueno, esa es una pregunta realmente difícil, creo yo, porque es muy extensa. Pero, por ejemplo, Yo ¿a tengo una quiénes siempre deuda. vuelves? Sí, eso es justamente, yo tengo una deuda enorme, además con el Paralelo Cero también por eso, y con la poesía ecuatoriana. Eh, es decir, yo creo que descubrí el momento en el que yo quería, es decir, el momento en el que asumí que quería ser poeta y que quería escribir, es cuando me di cuenta de que había enormes poetas ecuatorianos y de que en el Ujú, país se había hecho poesía y se hace y se sigue haciendo. Entonces hay una deuda inmensa para mí con Ana María Isa, por ejemplo, a ujú. quien ya le he dedicado un poema en mi anterior libro. Eh, y marcó realmente una línea clara en mi poesía.
Y luego, Las cosas negadas es un libro que se forma realmente de una mezcla de un montón de voces, y sobre todo de una ampliación de mis lecturas. Cuando escribía Las cosas negadas, para resumir la respuesta, como tú dices, ¿a cuáles vuelvo? Han sido algunos poetas a los que siempre he vuelto. Uno de ellos es Marco Antonio Campos, que está mencionado también en uno de los epígrafes. Otro de ellos es el poeta Rubén Bonifaz Nuño, por ejemplo, el poeta Rafael Cadenas, ¿no? Que además se presenta un libro de él, aquí en Paralelo Cero. Eh, el mismo Antonio Gamoneda, Claudio Rodríguez y otros poetas también de otra línea que puede ser distinta, como Ángel González, por ejemplo, Jaime Gil de Viedma. Y está también, por ejemplo, el poeta, ese para mí fue un gran descubrimiento en esta época de escribir este libro, el poeta Ledo Ivo. Para mí fue un acercamiento a Ledo Ivo, fue creo que fundamental para darme la línea de poesía que escribí en Las cosas negadas. Y entonces esos son nombres que te podría decir ahora a los que volví muchas veces escribiendo el libro y cuando necesitaba sobre todo parar ese silencio tremendo entre poemas, ¿no? Sí, justamente también quería preguntarte, cuánto te tomó construir el libro, escribirlo? Bueno, me acordé, Jorge Taylor es otro de los poetas fundamentales a los que volví, sigo volviendo. De hecho, es curioso, entre los pocos libros que traje aquí a Salamanca está un libro de Taylor que me regalaron en Chile cuando estuve ahí. Entonces tengo que mencionarlo, es uno de mis poetas favoritos también. Y bueno, el libro tuvo varias versiones, como te decía, entonces realmente ha sido más o menos 4 años desde la escritura del libro. Mi último libro, mi anterior libro salió en el 2018, pero cuando ese libro salió, si lo contamos así, cuando ese libro salió ya tenía escrito el primer poema de Las cosas negadas, que aún no se llamaba ni Las cosas negadas, ni sabía qué iba a ser. 2018 nos ha crecido hierba, Sí, de ese hablamos. exactamente. Salió y yo ya tenía escrito y desde un poco antes de que se publique ese libro, o sea, desde el 2017 más o menos, tenía ya escrito el primer poema de Las cosas negadas. Que además como dato es el poema que habla de mi madre frente al cementerio. Una forma de la vida se llama el poema. Y entonces se puede decir que desde ese momento empecé a escribir el libro, pero como concepto de libro yo diría que sobre todo me costó el año de pandemia, la escritura de lo que es ya el libro final y de la idea que yo tenía de Las cosas negadas. De hecho, había versiones antes, como te dije, que envié al premio de Paralelo Cero mismo, que luego se modificaron y que se hicieron Las cosas negadas y como es ahora, como yo lo entiendo ahora, como lo conozco ahora, durante un poco más de un año y sobre todo el año de pandemia cambiaron muchas cosas en el libro. Sobre todo cambiaron, es decir, ese año hizo darme cuenta de que faltaba muchas cosas de decir y entonces ahí se hizo la última versión. Entonces, claro, hay un tiempo extendido, pero el último tiempo de trabajo así muy duro en el libro sería desde el 2019 más o menos. Correcto, correcto. Juan, queremos escuchar unos poemas de tu autoría. Y mejor aún si es del libro Las cosas negadas. Sí, claro que sí. Me da mucha pena no tener el libro ahora aquí en mis manos para poder leer de ahí, pero, pero bueno, pronto. Justamente Juan tiene una anécdota acerca de su libro. Él no lo ha podido ver, él no lo ha podido tocar. Sí, realmente no, y de hecho he tenido una recepción del libro, ¿no? Porque el Para el Rosero se le entrega del libro al ganador, todo. Tiene una recepción un poco peculiar y yo creo que inolvidable. A mí me encantó ¿Cómo porque fue? la hice por videollamada realmente. Fue mi mamá y mi hermano que fueron, y yo hace poco escribí un texto también al respecto que lo puse ahí en el Facebook, porque fue mi mamá y mi hermano tenían que ir a Quito. Mi familia vive en Otavalo y los libros estaban con Javi en Quito y fueron por una cita médica además, ¿no? Imagínate todo Entonces yo dije, aprovechemos, y dije, aprovechen y Y retiramos el libro. retiren Y, los y libros. hablé con Javi y le dije, sí, podrían retirar los libros. Entonces fueron. Y mi hermano me llamó para que yo reconozca la puerta de Javi. Es decir, me dijo, ¿es esta la puerta? Así bravísima por el tráfico de Quito, porque llovía. Entonces me dijo, ¿es esta? Y yo, sí, sí, sí. Entonces entró y de ahí me dijo, no cuelgues para que saludes tú con Javi. Y dije, "Ah, bueno".
Y claro, cuando salió Javi con el libro, mi hermano literal le puso así el celular, le dijo, ahí está el Juan. Y entonces Javi me saludó, me abrazó, yo en ese momento ya las lágrimas estaban así, así Mm, encimita, y me mostró claro el que sí, libro, lo súper puso Javi en emotivo. la, sí, sí, lo puso en la pantalla, yo lo vi y tenía unas ganas de tocarlo, pero sobre todo me pareció muy bonito simbólicamente también porque Javi le dio a mi mamá un libro y ese es el que mi mamá ahora lo tiene y ella dice que ya es su libro, ya, o sea, ya no, nadie le va a poder quitar y es el que Javi Mm, le dio. O sea, no es del montón de libros que estaban en la caja, sino que es ujú. el que Javi le dio. Entonces yo pensaba mucho en ese tacto, ¿no? En ese tacto de la mano de Javi a la mano de mi mamá y cómo el libro es ese puente, ¿no? Entre esas dos manos y bueno, eso me llenó de mucha emoción, ¿no? El hecho de que sea ese tacto, ¿no? Esa conexión, ese darse la mano a través del libro, a mí me llena mucho, Y me parece muy bonito. además de darse la mano, también abrazar el libro con orgullo. Esto es parte de mi hijo y mi hijo es también parte mía, ¿no? Sí, Probablemente sí, así lo sí, pensó también tu madre. no, y mi mamá además todo el tiempo diciéndome, me lo dio Javi, o sea, esa cercanía, ¿no? O sea, como el libro, Mm, como todo el proceso de la escritura, te das cuenta, yo lo escribí en mi casa con mi mamá ahí, luego termina y quien lo recibe primero es Javi, el editor, el director de Paralelo, todo, y luego lo vuelve a dar a mi mamá, o sea, es un círculo, casi si tú te pones a pensar, es mágico realmente, es sí, mágico cómo la palabra se hace carne realmente. así es. Eh, y sí, entonces es maravilloso. Qué emoción, qué emocionante, Juan. Bueno, ahora sí queremos que por favor inicies con tu lectura, por favor. Bueno, voy a leer ahora un poema, no sé si tú me dirás, si luego leo otro, porque hay uno que quiero específicamente leer, pero que lo El leeré que más, quieras, claro que sí. bueno, ahora voy a leer uno y luego tú me dirás, leeré el otro que es un poco más extenso, pero este es un poema. Puedes leer ambos. Yo creo que puedes leer ambos si tenemos Ah, tiempo. Sí, buenísimo, perfecto. claro. Este es un poema ahora que se llama Zorzales, y es un poema que he leído muy poco, y que es uno, de hecho, de los primeros poemas que se escribió en el libro, y que por eso tengo muchas ganas de leerlo aquí en la presentación. Zorzales. Pronto será el mes de los zorzales. Tú te asomarás a las ventanas como cada año para observarlos revolotear sobre los caseríos y yo veré en tus ojos orquestarse los relámpagos de la añoranza. En eso coincidimos cada año, en el juego de la evocación, de imaginar qué vidas vieron los zorzales, qué súplicas lejanas traen sin quererlo, qué cosas estuvieron a su sombra que nosotros no veremos nunca. Quizá un caballo naciendo de pie en alguna campiña, dirás. Quizá el prodigio de un pañuelo atravesando azul algún desierto. Y yo diré que quizás la noche anocheciendo en el pelaje de una pantera. Quizás el húmedo pastor que llora cuando se llevan al carnero maniatado que bala sin tregua su rumbo al matadero. Ninguno gana en el juego de la añoranza. ¿Qué tan grande es nuestra vida entre todas esas vidas que imaginamos? ¿Qué tanto recordarán los zorzales nuestros lánguidos pasos por este país empedrado de dioses inertes, nombrado por el idioma de los caracoles? ¿Alcanzarán a oír este año la plegaria atada a nuestro pecho como un manojo de dinamita? ¿Qué hallarán sus ojos en nosotros que sea digno de ser recordado? Sus ojos, que son lo más cercano a los ojos de un ángel desertor. Cada año ensayamos la vida, los ademanes, el fervor de los párpados al sol, los remiendos en las camisas más diestros que en el alma, preparándonos para la llegada de los zorzales, para que sientan nuestros dedos señalando su trayectoria como si la conociéramos, para que sientan la lejana noticia de que existimos. Y cada año llegan y se marchan veloces detrás de las colinas, igual que un puñado de nieve entre guantes azules, y envejecemos de repente cuando volvemos a ser ignorados por lo remoto, y viene el pánico dulcísimo
de saber que nunca sucede la última orfandad. Solo esta compañía que somos nos queda, esta timidez de dos desconocidos que se descubren tocados por la misma forma del viento. Con el paso de los años empieza a parecernos suficiente. Ese es el poema Zorzales, uno de los, debo confesar, uno de los a los que más cariño le tengo de todo el libro, realmente. Y especialmente por qué este poema. Bueno, el poema tuvo mucha transformación y es por eso, por todo lo que significó que le tengo mucho cariño, porque inicialmente era un poema que quería hablar de que quería hacer una metáfora, te voy a confesarlo, quería hacer una metáfora entre el pájaro, un pájaro que además era un pájaro cualquiera en ese momento, el pájaro y la poesía, ¿no? Y la idea de que la poesía o el pájaro nos trae algo que no conocemos. Pero luego no cabía en las cosas negadas realmente, y esa es también una cosa que quiero decir y que me gusta decir. No cabía, y tampoco me di cuenta de que en mi poesía y en mi poesía que quiero hacer ahora, la pregunta sobre la poesía, es decir, no cabía la metapoesía en mi poesía. La idea de preguntarme sobre el poema, si el poema nos traerá o no el pájaro. Yo dije, eso le importa a un poeta y me importa a mí realmente, pero esa es una reflexión que puedo hacer acostado en mi cama. Yo dije, no quería que las cosas negadas sea una reflexión hecha para un poeta, sino que sea algo que lo pueda leer cualquier persona sin necesidad de la pregunta sobre la poesía. Entonces, ese poema quedó eliminado. Ese poema yo lo saqué del libro un tiempo y luego tuve una conversación con mi hermano y con mi papá realmente. Y mi hermano me repitió algo, él seguramente no se acuerda, y me dijo, ve esos pajaritos por ahí, ¿por dónde habrán pasado? Y yo dije, esa es la pregunta que yo quería en el poema, ¿no? O sea, ¿qué vidas habrán visto esos pájaros y que realmente nosotros ignoramos y qué vidas son esas que no podemos tener? Y entonces ahí empecé nuevamente a trabajar el poema, ya no como el pájaro como símbolo del poema, sino como el pájaro como el símbolo del pájaro realmente que vive más allá de de lo que le vemos pasar. Y entonces el zorzal siempre me ha gustado, y ahí tomó nombre, porque además el zorzal es un pájaro migratorio, entonces tomó nombre como este pájaro que pasa y para el cual somos insignificantes realmente, ¿no? O sea, somos insignificantes en el vuelo del pájaro, y ¿qué nomás habrán visto? Esa es la... Entonces, Claro. por eso es uno de mis favoritos, porque me recuerda esa pregunta, ¿no? Porque me recuerda la pregunta del haber que nosotros no somos nada bajo el vuelo del pájaro, entonces... Es por eso que me gusta mucho. Genial, genial, Juan. Y nos vas a leer el segundo poema que... Sí, y Por favor. voy a leer, de hecho, este es mi favorito, no es uno de mis favoritos del libro, sino que es mi favorito. Y de hecho es el poema que creo que después de escribir este poema, eh, el libro tomó el nombre de Las cosas negadas. Y es mi favorito además porque para mí es una poética. De hecho, es curioso, yo me he dado cuenta, releyendo el libro, que hay algunos poemas en el libro que son una especie como de poética hecha para mí mismo, para darme cuenta de lo que yo quería hacer con la poesía, ¿no? Entonces está el poema de la Ujú. deuda, por ejemplo, que es una deuda con la poesía misma. Luego está el poema y con los poetas sobre todo, y con la gente, más que con la poesía, sino la poesía de la gente. Y luego está el otro que es también que habla de escribir, ¿no? De la idea de caminar por el país y tratar de escribirlo. Y este, que es realmente una reafirmación para mí, y espero que lo sea así para quien lo lea, de lo que la poesía debe decirnos. Y entonces se llama Oración a lo único que nos resta. Desciende hasta las madrigueras donde no llega la mañana y siéntate a un costado de los que solo tienen una manta de ceniza para arroparse en los viajes largos. Ve y abre las puertas de las húmedas pensiones para los que buscan una hora de descanso antes de volver a los caminos y nada más hallar al viento, solo al viento lamiéndoles los ojos. Baila con los que nunca gastaron sus zapatos en fiestas porque solo aprendieron la música de la vergüenza.
Danza con los que son más uñas que hombres y con ellas limpian a los hijos, arañan imposibles boletos de lotería, escriben sus iniciales en el porvenir del árbol. Asómate a la terraza donde fuman los que odian en silencio al vecino que envejece más despacio, los que maldicen a los nuevos y mejores que andan en los parques con perdidas mujeres. Quédate con los que hacen filas en los hospitales y llevan un huerto de alergias en el pecho, una música de flema que los delata, un tumor en forma de pájaro del que ningún dios se hará responsable. Camina detrás de los que pegan su nariz a las vitrinas, preguntan cuánto cuesta y se marchan mirando con falsa prisa sus relojes. Invierte tus mañanas en los hirientes cañaverales, donde desaparecen esos hombres que jamás probarán el azúcar que cosechan. Y vuelve a ocupar tu sitio entre aquellos que aprenden a sobrevivir acurrucándose bajo los puentes, entre la sonrisa del musgo y grises palomas que sueñan con el color de las guacamayas. Encuentra a los que aman el crepúsculo en los ojos de un perro, a los que guardan los balazos que alguna vez les quitaron del vientre y siempre quieren mostrarlos en las reuniones. Acurrúcate junto a los que duermen en zaguanes y nunca han dormido frente al mar. Canta al oído de la niña que sueña con el olor de las guitarras y su reino prometido es un montón de platos engrasados. Brinda junto a los que dan un poco más que la vida por un par de buenas conversaciones. Choca los vasos con quienes crecieron oyendo el sollozo de su madre y sus costillas en desuso parecen una caja antigua de zapatos. Cálzate las botas junto a los hombres que tratan de fundir corazones en las fábricas. Ofréceles tu fémur como bastón a los que perdieron un ojo por estar primeros en la multitud. Ponte del lado de quien negocia la última naranja en el mercado. Sujeta los lentes del adolescente que no sabe pelear, bendice el agua insípida que se sirve al almuerzo el vecino y el trago que acompaña el pan del solo. Y diles que la esperanza es un toro embistiendo un arbusto de gardenias. Tócales el hombro y repite que has venido a verlos, que respalda su rencor y su cigarro de anhelo, aunque aquello no haga ninguna diferencia. A los que el gran escriba de la historia ha negado una página. Poesía, hazles saber que alguien piensa en ellos, que se los siente caminar por las enmohecidas calles del alma. Qué bien, Ese es, yo pues. sí tengo que aplaudir. Muchas Guau, gracias. qué bien, qué emoción. Sabes que también me gusta tanto el fervor con el que hablas de tus poemas. Se nota lo feliz y contento que estás también. Y cómo no, ¿verdad? Cómo no, por este trabajo tan bien hecho. Yo quería que me cuentes, ¿cuál es la diferencia ahora entre el Juan de, no sé, la lluvia en los columpios al Juan de las cosas negadas? Bueno, qué bonita pregunta. Y debo agradecerte también por tus palabras. Yo espero no hablar con demasiado fervor de mi poesía, sino de la poesía, realmente, porque Qué imagínate un lindo. poeta que hable Sí. con fervor de su propia poesía, eso, claro, cualquiera te va a decir, ¿qué le pasa? Que tiene el ego del tamaño de una torre. Pero no, yo realmente quiero hablar con fervor de la poesía en sí, que para mí es que yo defiendo la cursilería o como le quieran llamar, de creer en la poesía. O sea, yo defiendo a aquel que cree la poesía y creo que hay que hablarla con fervor. Es decir, hay que hablar con fe de la poesía y compartirla sobre todo. Pero bueno, la pregunta me parece una de las preguntas más difíciles que hay porque eso no implica solamente una evolución como poeta, ¿no? O sea, no implica una evolución como poeta, sino el haber crecido mucho, el haber vivido un montón de cosas. Para mí la poesía no está separada de la vida y tampoco está separada de para quién escribo esa poesía.
Y yo creo que siempre estoy pensando en un para quién o en un por quién tal vez. Y creo que ese sujeto también ha ido cambiando, no solo yo, sino el sujeto hacia el que quería yo hablar o del que quería hablar. Ujú. Y porque ha ido cambiando mi percepción. Eso sobre todo yo creo que es la transformación mayor. Y yo te puedo decir que los temas que manejaba en la poesía, en Lluvia sobre los columpios, por ejemplo, a veces son temas a los que vuelvo en mi poesía actual. Y hay un poema que me gusta mucho de ese libro de Lluvia sobre los columpios, que es un poema sobre las luciérnagas, que siguen siendo mi animal favorito, y que es un poema dedicado a mi hermano, y que sigue siendo la idea de ese animal luminoso, ¿no? Chiquitito. Se ha ampliado mucho más, de hecho. Es decir, creo que en Lluvia sobre los columpios yo escribí algunas cosas que ahora quisiera ampliar o hacerles más Ujú. justicia, diría yo. Eh, pero sobre todo el cambio mayor eh, es que el paso del tiempo y el paso de las lecturas que implica el paso del tiempo me ha hecho ver más cosas de las que yo veía inicialmente como poeta, ¿no? Eh, no respecto a dudas, como te decía, sobre el lenguaje, por ejemplo, yo nunca he dudado del lenguaje, ¿no? Yo nunca he sido partidario de dudar del lenguaje, porque al final es lo único que tenemos para explicar lo que sea, o sea, lo que Ujú. sea. No puedes explicar un sueño, imagínate, no puedes contar un sueño si no es con lenguaje. Y eso ya me parece a mí que no puedo dudar del lenguaje, ¿no? Tengo que agradecerle al lenguaje. Y entonces he ido evolucionando sobre todo en la forma de lo que veo para el lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que en los primeros libros, no sé, me cuesta mucho la pregunta porque me cuesta mucho decir lo que yo era en ese momento o lo que yo quería hacer como poeta, porque estoy seguro que no fue logrado en esos libros tampoco y ahora sigue siendo un intento, ¿no? Lograr algo como poeta. Pero creo que cambió sobre todo la visión de lo que Pero miro. probablemente ahorita piensas que no lo lograste, sin embargo, algo bueno salió también, ¿no? Eso espero, realmente, eso espero. Pero lo que yo iba es que, o sea, como el objeto de mi poesía ha cambiado sobre todo. Y en Las cosas negadas se nota mucho, es una poesía más cercana al otro. Yo pretendía hacer una poesía más cercana al otro, también a un nosotros, a una colectividad, a una especie. A mí me gusta llamarle tribu, sí, a una comunidad. Y yo creo que eso es lo que más ha cambiado. Al principio era, claro, un yo explorando el poema y ahora creo que es más un nosotros, ¿no? Qué hermoso un gato. A mí me encantan los gatos además. Las cosas de la virtualidad. Qué hermoso. Ese cambio es fundamental también, esa renovación, y probablemente en, en unos años más nos contarás también eh, cómo fue el proceso de cambio desde las cosas negadas hasta tu próximo poemario, tus Sí, yo creo próximos que poemarios. eso es lo lindo. Yo creo que siempre estamos cambiando. Estuve hace poco en una presentación de un libro de una poeta de aquí de Salamanca, que es María Ángeles Pérez López, muy querida en Paralelo Cero, además muy querida en El Ángel Editor, muy querida por mí, por supuesto. Y ella decía en la presentación de su libro que le asusta mucho, y me voy a robar sus palabras, que le asusta mucho que la poesía le resulte fácil, ¿no? Le asusta mucho que escribir un libro le resulte fácil. Ujú, Yo estoy muy de acuerdo con eso, por eso me permito ujú. robar las palabras, porque a mí también me asusta la idea de que escribir se vuelva algo muy fácil. Ah, quiero escribir un libro, pues ya está el libro, se acabó. No, o sea, yo creo que siempre tiene que exigirnos un cambio a nosotros, siempre tiene que exigirnos que evolucionemos de alguna manera, siempre tiene que exigirnos que saquemos algo que no quisimos decir o no pudimos decir antes. Creo que siempre la poesía tiene que estarnos exigiendo. Y cuando resulte fácil, cuando uno encuentre ya la fórmula fácil, me parece que ahí no va, o sea, que la poesía no, que ahí desaparece realmente. Sí, tienes mucha razón. Juan, ¿y nos puedes compartir otros poemas del libro? Sí, claro, encantado. Quiero leer también este poema. Bueno, son un poco largos los poemas y son No, pocos realmente en el descuida libro. que aquí todos los usuarios que se conectan efectivamente quieren escuchar poesía. Aprovecho también para contarles de nuestra agenda virtual. No pueden perderse todo lo que está pasando en el Paralelo Cero, pueden activar la campana del Facebook para que no se pierdan ninguna de las mesas virtuales. Asimismo, tenemos
actividades presenciales. La agenda igual la pueden consultar en las redes sociales de El Paralelo Cero y El Ángel Editor. Así que siempre pendiente a todo lo que está pasando en esta semana tan mágica y les esperamos en las actividades presenciales y en las virtuales, pues podrán dejar sus comentarios, sus saludos. Y bueno, Juan, no sé si estás listo para compartirnos más de tu poesía. Sí, voy a leer también un poema que me gusta mucho. Voy a leer dos de estos poemas. Uno es un poema que me gusta leer, ¿no? Y que se llama Una forma de la vida, que es este poema que te hablaba antes, que fue el primero del libro. Y que sobre todo me gusta leer porque es un poema que le escribí a mi abuela y a mi mamá, aunque no está la dedicatoria ahí. Entonces tiene para mí una cercanía bastante más íntima que otros poemas, podría decir. Se llama Una forma de la vida. Mi madre coloca flores ante sus muertos. Bajo sus pies sospecha el movimiento de la sangre amada. Un duende hecho de aire baila sobre las tumbas y salpica de polvo por igual la piedra y los zapatos. ¿Acaso es la forma que tienen de guarecerse los muertos? Un mensaje de polvareda sobre las cosas y sus restos para que el tiempo no pueda estropearlos. ¿Qué sepulta la arena sino conversaciones pendientes? ¿Qué más podríamos hallar en este jardín de rostros petrificados? La luz se arrastra entre las tumbas y cambia el color de aquella fotografía que el abandono ha hecho más pequeña. La carta que mi madre ordena entre las flores reza la palabra inolvidable. ¿Quién podría recordar todos sus muertos, madre? ¿Quién podría llamarlos a la mesa y dejar para ellos un espacio vacío? ¿Quién puede contarles, por ejemplo, que la suerte es un manzanal donde solo crecen hormigas, que ha llegado a los huesos la dádiva del desaliento, pero sigue amaneciendo todavía? Yo he olvidado el paradero de mis muertos, aunque yacen inmóviles. Conozco apenas sus rostros detenidos como para saber que no son ellos con quienes he soñado. Pienso en sus ojos que ya no miran de ninguna forma y no sé si es su voz de instrumento desgastado la que nos susurra al oído una receta de cocina, una oración que nunca pudimos aprender y que ahora usamos tímidamente para no sentir el silencio. Quizás porque en la vida también asusta el olvido, veo a mi madre inclinarse y repetir: soy yo, he venido, como si acaso su llanto pudiera ser confundido con el viento. En el futuro, yo también seré un muerto desconocido. Solo el aire en la noche entre los pétalos de plástico silbará mi nombre. Quizás alguien coloque una carta que dirá inolvidable y poco después el gotear de los días hará profundas hendiduras en la roca de mi recuerdo. No me importa el olvido, pero me entristece que la muerte pueda borrar de mí esta tarde, bella entre las tumbas amarillas, en que miro a mi madre llorar ante sus muertos y contemplo en sus gestos un leve resumen de la vida. Bravo, Muchas gracias. qué bello poema. Y no sé cuál debería leer, pero voy a leer este Entre que... los comentarios que nos están mandando en la transmisión, leí por ahí que te pedían el poema El gato. El gato, bien, bueno. Ajá. Y te Bien, mandaban saludos también. ya que me lo dice, El gato es uno de los últimos poemas del libro. De hecho, yo diría que el último, sí, y este poema fue agregado casi poquito antes de enviarlo al concurso. Y dice el gato, a propósito de que tienes por ahí un... Pensó que le llamabas, creo. Sí, pero bueno, ojalá... No, la historia de este gato va por otro lado. Y ojalá escuche por ahí tu gatito para que más bien trate de evitarla. Sí, sí, Pero bueno, sí. el gato. Eran los días circulares en el estómago y las mantas de fiebre sobre mis ojos.
teníamos una mata de manzanilla que bendecía nuestros jarrones blancos. El alba aún envenenaba las ventanas donde siempre era la hora de la escarcha, cuando vimos llegar al gigante perro pastor con un gato todavía sollozando en su mandíbula. Ese perro, que de la juventud conservaba nada más la pureza de un único diente, arrojó a nuestros pies su desdichada ofrenda, hecha con el duro amor que nosotros le habíamos enseñado. Padre tuvo que terminar la tarea que el solitario colmillo no pudo. Aún no pasaba el alba y ya mi padre se lavaba con piedra y sal la saliva de la muerte. Partió después un famélico pedazo de pan y vi sus dedos como dulces navajas de la necesidad. Era el gato de la casa que colindaba con nuestro patio. Esa mañana brilló en mi plato su corazón mientras oía viejas voces libres de todo tiempo y podredumbre repetirme al oído los mandamientos. No matarás, no practicarás la crueldad, no talarás las rosas de los afortunados, no sacarás de tu pecho el cardo de la culpa. Y pensaba en Dios, cuyo cuerpo imaginaba semejante al humo que escupía el Padre bajo la luz queda del umbral, y sabía que Él nunca dijo esas cosas, porque sus labios también conocieron el rocío de la pobreza y sus manos perduraron en la humillación. También Él se despertó en medio de la noche empapado de rabia y pánico para ver a su madre soñar con corderos degollados. Yo estaba seguro que debieron ser otras criaturas las que pusieron esas normas en la piedra. Nunca sabré si aquel animal de pelaje como ondas de luz, de fino linaje y uñas limpias, nos habría perdonado. Aún no terminaba el alba y yo había olvidado el color de sus ojos, que sin embargo oscuros hicieron su inhóspita madriguera en mi espíritu. No nos alcanzó el alma para esa mañana. Mi madre colocó su dedo como el roce de un ala sobre mis labios y aprendí a callar, mientras mi padre mentía al anciano de la casa contigua en la puerta trasera del patio, donde empezaban a rendirse las fieles hojas de la manzanilla. Esa fue la primera mañana de este siglo. Excelente, excelente, Muchas gracias. excelente. Bueno, Gracias, Cris. justamente nos estaban pidiendo ese poema en los comentarios. Te mandan saludos también. Y genial, genial. Qué bueno que lo hayas podido compartir, Juan. También, bueno, estamos casi terminando, pero quiero que nos cuentes. Justamente hablabas en el anterior poema acerca de tu abuela y y es parte también de tu dedicatoria en Las Cosas Negadas y le agradeces por leerte poemas. Qué importante es y cómo marca la niñez también, ¿verdad? ¿Cómo se ve? ¿Desde qué parte trabajaste la niñez en Las Cosas Negadas? Uf, qué pregunta. Qué mortal esa pregunta, Porque es porque bastante visible. es que en Las Cosas Negras me pasó algo complejo con mi niñez. Mi niñez ha sido protagonista de mi poesía siempre. Y creo que yo de todo poeta, aunque lo quiera negar, siempre la Sí, niñez está marcando ahí, sí, ¡tas!, la poesía. está ahí. Sí, y en este caso Las Cosas Negadas se modificó y tuvo su versión final después de escuchar muchas historias de otras niñeces, no solo la mía. Y entonces me di cuenta de que sí, mi nostalgia por mi niñez es por supuesto innegable. A mí me encanta recordar muchas cosas de la niñez con nostalgia, como lo hacemos todos. Así es. Pero, pero en mi niñez yo no sabía que había otras niñeces tan distintas y más duras que la mía. Ujú. Y yo en mi niñez no tenía conocimiento de que a la vuelta y cerca de mi casa
pasaba una niñez totalmente distinta, o menos aún de que las niñeces anteriores a la mía eh, tuvieron que pasar un montón de cosas para que yo tenga la mía. De ahí justamente nace la idea de las cosas negadas. Por ejemplo, la niñez de mi abuelo. Eh, Mi abuelo tuvo realmente una niñez muy dura y de hecho, su niñez es la niñez que protagoniza la mayoría de los poemas de las cosas negadas, y que él tuvo que negarse a mucha felicidad, por resumirlo de una manera, casi de manera involuntaria, para que yo luego pueda tener mi niñez y luego yo pueda escribir estas cosas también, ¿no? Mm, Entonces mi niñez quedó chiquitita al lado de un montón de niñeces que yo sentí que a las que debía agradecerle. Y no solo la de mi abuelo, sino un montón más y un montón de historias que conocí. Entonces, básicamente, yo creo que mi niñez desapareció, no desapareció, pero se fundió, se empequeñeció al lado de estas otras niñeces de abrumadora presencia en este libro, en la poesía que yo quería hacer, y no sobre todo en la poesía, sino en mi conciencia, ¿te das cuenta? O sea, es que no sé otra manera de decirlo, o sea, ujú, en mi conocimiento del mundo. Es lo que te decía antes, ¿no? O sea, con el tiempo he ido dándome cuenta de eso, justamente he visto otras cosas, y en este caso he visto que hay niñeces que son realmente durísimas y al lado de la cual la nostalgia por mi niñez es, es decir, creo que yo sentí que tenía que darles ese espacio a esas otras niñeces, que se fundieron con muchas cosas de mi niñez, por supuesto, porque no puedes escribir de cosas que nunca has vivido, ujú. o más bien dicho, ese montón de niñeces, entre ellas la de mi abuelo, por ejemplo, que como digo en la dedicatoria tuvo su primer par de zapatos a los 13 años, eh, potenció o hiperbolizó algunas cosas de mi niñez también, que luego me permitieron escribir estos poemas. Entonces, es así, ¿no? Yo creo que bueno, ¿qué más te puedo decir? Y la Qué historia, pero la historia del impresionante gato, me la historia acabas del de gato contar. tiene, la historia del Sí, gato tiene muchas partes de realidad también, debo decirlo. De hecho, no yo creo sé que qué. la mayoría de los poemas, yo diría que todos, yo me atrevo a decir todos los poemas nacen de una realidad realmente que pude escuchar o ver o vivir y que de cierta manera me hicieron vivir, ¿no? Es decir, cuando mi abuelo me Ujú, contaba esto, imagínate que tuvo su primer paso a los 3 años, yo lo viví, para mí fue una realidad ya, exacto. y se vuelve parte de mi historia y de lo que soy, ¿no? O sea, se vuelve parte de mí. Entonces yo siento que vengo de ese lugar en mi familia, yo siento que vengo de ese lugar, yo siento que vengo de una historia en la que alguien tuvo su primer par de zapatos a los 13 años, y eso, esa es las niñeces que de cierta manera se fundieron con mi niñez en el libro. Y, y mira qué profundo esto que nos acabas de contar, porque también nos has abierto tu corazón y el álbum de tu infancia. Y gracias por eso, gracias por compartirnos todo esto. Pero mira que todas esas cosas negadas de anteriores niñeces te permitieron a ti obtener cosas también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas cosas que Juan Suárez ha podido obtener? Las que no se le negaron. Las cosas no negadas. Exacto. Eh, yo creo que es la poesía, solamente. Me atreveré a decir la poesía solamente. Eh, y por lo cual el solamente es tramposa, porque no es solamente, sino más bien es la poesía totalmente, ¿no? O sea, yo creo que esa es lo que no se me ha negado. La poesía ha estado conmigo toda mi vida, si lo pienso ahora realmente. Y ha estado además en diferentes momentos de mi vida y significando diferentes cosas. Pero esa es la maravilla de la poesía, ¿no? O sea, no siempre ha estado significando una misma cosa. Y, y yo creo que eso es lo que... La cosa no negada es la poesía, por suerte. Y a través de la poesía un montón de cosas. O sea, a través de la poesía amigos, a través de la poesía familia, porque la amistad va más allá la familia va más allá de sangre y la amistad se convierte más allá de que una sola amistad en familia. Así es. Eh, Experiencias, viajes, ¿no? Es decir, estoy aquí gracias a la poesía, no estoy aquí gracias a que en algún momento quise estudiar la poesía, estudié literatura, bla, bla, bla. O sea, la poesía ha sido como ese puente
ese canal, esa ventana abierta a mí, hacia todo lo que he tenido. Por eso mi deuda con los que han hecho posible para mí la poesía, ¿no? Y mi deuda sobre todo a la poesía. Creo que esa es la poesía es pues todo lo que me ha sido dado. Y realmente sí, solo la poesía, ¿no? Porque si uno se pone a ver así, dice, es que yo tengo tal cosa. No, no, y yo realmente creo que tengo la poesía como, es lo único que voy a defender. Y estoy seguro que es la única que también me va a defender o quererme en algún momento y que me va a servir de defensa. Estoy 100% seguro. Entonces, sí, la poesía es lo que he tenido. Qué bella reflexión, Juan, así es. Queremos justamente que continúes leyendo, continúa compartiéndonos, por favor, tus poemas. Pronto tendremos que terminar con la transmisión, lamentablemente, porque así, así nos toca en lo virtual, pero hemos tenido un maravilloso acercamiento hoy contigo al abrirnos justamente tu álbum de la infancia, a comentarnos cómo ha sido tu proceso, el crecimiento de tus textos, porque en realidad sí, si te das cuenta, lo que has hecho ha sido como dejar leudar esos textos y de hecho lo han hecho, han crecido y ahora son las cosas negadas, ¿no? Así que, por favor, compártenos más sobre las cosas negadas. Me gusta mucho la metáfora de leudar, porque le Sí, compara al pan, y yo creo que el pan es una de las cosas más exacto. sagradas que tenemos en el mundo. Recuerdo yo un verso de Ana María Isa, a quien estaba leyendo mucho, ¿no? Que dice, es un verso que a mí me encanta, tu corazón vives de pan, dice, ¿no? Y yo creo que el pan está más allá de la poesía incluso, porque además también otro verso de Ana María Isa, dice ella, sí, me encanta la idea de leudar, ¿no? De poderle comparar a la poesía con el pan, porque ella dice en un verso, mejor irnos a hacer pan, así como tal. Termina en un poema que es de una belleza absoluta Mm. y al final termina diciendo, mejor irnos a hacer pan. Y a mí eso me parece, o sea, una cosa maravillosa, ¿no? El Es pan, que si te bendito das sea el cuenta, al pan. final los textos son así, porque terminan siendo otra cosa realmente a la que estabas escribiendo. Y cuando vuelves al texto, resulta que no, puedo aumentar esto, puedo quitar esto. Entonces es un crecimiento también del texto que viene con el tiempo. Sí, y a la final, digan o no lo que digan, yo creo que la poesía nos está para alimentarnos, Ujú. realmente. Los que a mí me gusta decir a todos los que me dicen, no, es que a mí la poesía no me dice nada, a mí la poesía no me gusta. Les digo, bueno, no es culpa de la poesía, es tu culpa. O sea, no, no es así, la poesía es realmente, claro, es como aquel que dice que no me gusta el pan, realmente. O sea, no es tu culpa, no es culpa de la poesía, es tu culpa. O sea, la poesía está alimentando realmente, y que tú no lo quieres recibir como alimento es ya, es otro tema. Pero bueno, quiero terminar con un poema que se llama La Tarea, que es también parte de esta serie. De hecho, he pensado ahora cuáles leer y cuáles dejar más para ese misterio de quienes quieran leer el libro, que espero que sean todos los que nos están mirando ahora, por favor. Segurísimo, Y, segurísimo. Por todos y, los comentarios que hemos recibido, realmente sí, todos están sí, entusiasmados. estoy muy feliz por eso y espero que pues bueno, para mí si hay un lector honesto del libro es ya es una alegría inmensa, ¿no? Y, y he decidido dejar sobre todo los poemas del centro del libro, que son los poemas que hablan de estos otros, y leer ahora un poema que tenía muchas ganas de leer, que se llama La Tarea, y que habla también de la tarea de escribir, ¿no? Y habla, ¿por qué? Genial. Porque últimamente he pensado mucho en, además, imagínate, aquí estudiando y el tema de la teoría literaria, ¿no? Que siempre te ponen en la pregunta de qué es el escritor y cuál es el papel del escritor. Y a mí esas preguntas siempre me parecen un poco perezosas, porque yo creo que el escritor, yo creo, y lo dije yo en una clase, yo creo que el escritor el, es decir, es un ciudadano, ¿no? No es un ser más allá de lo civil, un ser más allá de lo mundano, un ser más allá de lo humano.
Y entonces la tarea no es, creo yo, ponernos a contar nuestra historia, no somos escritores de la historia, ni tampoco crear cosas maravillosas y divinas, porque yo creo que tenemos ya un montón de cosas maravillosas y divinas, y creo que tenemos que hablar de lo que somos, ¿no? No olvidarnos que somos parte de la humanidad, eso creo yo. Sí. Y entonces escribí el poema La Tarea. Se divide en algunas partes el poema. Creo que 7, no recuerdo ahorita realmente, pero creo que son 7. La tarea. 1. El estrépito del alba es un alfiler en los ojos. Ella te besa los párpados y descubres que sigue allí, en su rutina de acompañarte. Piensas escribir sobre el amor, sobre dos desconocidos que aprenden a tolerar su vejez mutua, a tenerse piedad sin lastimarse. Pero ¿qué dirían al leerte aquellos cuyos labios son tocados solamente por la miel del abandono? ¿Qué dirían los maridos y las mujeres que leen periódicos viejos en la mesa y no se hablan porque nada tienen que decirse quienes fracasan al unísono? Mejor escribir sobre la aurora. Pero ¿qué diría aquella criatura que ofrece caramelos a la luz y el humo de los autos le da el calor de una madre? ¿Qué peso tienen las palabras en la intemperie? ¿Cómo dibujar en un poema los estómagos de las crías rodeadas de botellas rotas? 2. Se ha terminado el café. Entre estudiantes dormidos de pie en las paradas de autobús, atraviesas del corazón de la ciudad. Deberías escribir sobre las calles gobernadas por orines y perfumes de muchachas que se arremolinan para dar su primera estocada. Pero entonces, ¿qué dirían las colinas asomadas a lo lejos como un reino sobreviviente de la niebla? ¿Qué dirían las hijas que nunca llevaste allí para que escucharan el crecimiento de las hojas? ¿Qué dirían los caminos donde el verde aguijón de los pinos teje una espeluznante quietud? Quizás debas escribir sobre los campos que ya no conoces, sobre los rebaños de cebollas o el país que es un atado de chilca que barre la madrugada de las calles. ¿Qué palabras usar para la patria, para hablar de esa escasa edad de los que parten amontonados en un camión y dejan al niño con abuelos enfermos? ¿Cómo hablar de los rostros cobrizos como balas que fabrican al país y que nunca aparecen en los comerciales? No hay palabras que balanceen en el pecho un puñal o que se igualen al destello de un país atravesado por jóvenes de cuyas bocas surgen nombres de desaparecidos, ávidos como incansables cigarras. 3. Ante ti surgen manos como sembríos de langostas, como lenguas de terneros que buscan la leche de la limosna. ¿Cómo hablar de ellos sin que se vuelva incómoda toda la poesía? 4. Ibas por un sobre de café soluble y has perdido el día mirándolos. ¿Quién podrá testificar ante la vida si jamás le ha estremecido el frío de los ebrios que duermen en comunidad bajo las bancas, con la noche guardada en sus gorras, ignorantes del destino de los olvidados? Pasaste sin alterarlos, sin mezquinarles el ritual de la contemplación, y allí, bajo el arupo ecuatorial, negado al otoño pero deshojado, hablaste el lenguaje más perfecto, gemidos más puros que las sílabas, sollozos que habías guardado por si acaso, nada más porque la miseria te ha enseñado a ahorrar. Pero ni una sola página ha sido escrita con las goteras de los ojos mal construidos por las manos de un Dios que poco sabe de albañilería. 5. Has logrado empujar a la cima de tu alma la piedra del recuerdo. Vuelves a ver aquella tarde la mano tatuando tu rostro desnudo, un rebaño de luz o niños o palomas corriendo a tus espaldas, la sospecha fallida de que no tendrías que abandonar nada más y las polillas de la esperanza estrellándose contra lo que debía ser tu espíritu. Ningún perro ni amigo había muerto aún en tus manos.
Ninguna amante se había avergonzado aún de tus remiendos. ¿Qué palabras podrían devolver aquellos días para obsequiarlos a los hijos de tus hijos y a los que solo tienen en sus bocas una sed de peces enfermos? 6. Los caseríos tiritan de ausencia y adivinas que es hora de regresar. Allí espera tu morada, por suerte en la misma calle del sanatorio, y dentro la voz de la mujer a la que perteneces, con su paciencia heredada del alba, con su bondad extrañamente duradera rehaciendo la geometría de tus venas. Pisas el polvo 1000 veces pisoteado, te descalzas perdonándote y piensas quién querría cambiarte una estufa por algunos de los libros que ya no lees. Quizás, otra vez, valdría la pena el intento de escribir sobre el amor, o de la casa donde puedes regodearte de tener una cama pequeña y digna. Pero el sueño, siempre postergado, ese amigo leal y cobarde del vencido, golpea mendigo en tus párpados, y en la penumbra eres apenas una espiga arrasada por la guadaña del tiempo, una estatua a la que acuden los recaderos de la ruina para insistir: debes seguir tratando, debes seguir tratando, debes seguir tratando de escribir sobre la vida. Gracias, Juan. No, Muchísimas gracias a ti. gracias por estar aquí, por compartirnos estos poemas maravillosos de tu libro que pronto ya se venderá y lo podrán adquirir. Te agradecemos por este trabajo, porque compartir una obra poética, yo creo que también es algo muy gigante, es algo muy gigante porque, por decirlo así, no solamente dejas huella, sino que también respondes a esta expectativa que tú tenías, a esta deuda con el lenguaje, con las palabras. Y qué bueno que sigamos creciendo, que Ecuador siga creciendo, que siga creciendo a nivel poético. Y estamos muy felices por ti, estamos muy felices por este premio. Quienes te conocemos eh, recién, unos recién, otros ya de hace mucho tiempo, podemos decir que qué orgullo gigante que hayas podido ganar este premio y bueno, pues es uno de tus sueños cumplidos también, así que de todo corazón, felicitaciones y a todos Muchas gracias gracias. por habernos acompañado en este espacio tan bonito, tan provechoso también. Gracias por estar pendientes de las transmisiones que se realizan a través de la página del Paralelo Cero y del Ángel Editor. Creo que todas las actividades que estamos realizando las hacemos con muchísimo, muchísimo cariño para ustedes y con este ferviente amor por la poesía, en realidad. Y seguiremos compartiendo, seguiremos conociendo más autores. Y bueno, este día queremos agradecer la presencia de Juan y gracias por compartirnos tu arte, Juan. No sé si No, quieres decir algo más sí, antes de irnos. muchas gracias a ti por la conversación, por las preguntas que siempre a uno le hacen reflexionar y eso creo yo que es lo fundamental. Gracias a quienes nos han acompañado, eh, a quienes seguramente con muchas cosas mejores que hacer han estado aquí con nosotros. O más productivas, diría yo, no mejores, ¿no? Más productivas que O hacer, han más estado aquí con productivas nosotros, también. productivas entre comillas, claro, han estado aquí con nosotros y por supuesto agradecer a Javier por hacer el Paralelo Cero, ¿no? Javier Oquendo Así por es. crear el Paralelo Cero, por seguirle dando vida, por no rendirse, ¿no? Ni a pesar Así es. Ni a de pesar las de la pandemia. dificultades, ni de la pandemia, ni de las dificultades burocráticas,
que siempre son también Sí. una larga pandemia y que en la gestión cultural la tiene muy difícil. Ujú. Entonces, gracias a Javier por no rendirse justamente, a todo el equipo de Paralelo, a Santi Grijalva, que, que además creo yo que es un motor fundamental de Paralelo Cero, Así no solo es. este año, sino años anteriores, y a todos, pues, los que se unen a ese equipo y siguen poniendo las manos para que la poesía llegue a las manos justamente, ¿no? Yo me siento, como te dije al inicio, muy afortunado de ser parte de esta familia Paralelo Cero con este libro ahora y me siento, me siento muy feliz y sobre todo, creo yo, eh, más comprometido con la palabra, ¿no? Que es Mm. con más deuda, siempre Con con más más deuda deuda. hacia la palabra. Y el momento en el que no tengamos deudas hacia ella, ya no nos queda nada. Ahí el mundo ya mejor, chao. Pero mientras más deuda tengamos con la palabra, ahí seguiremos moviendo los músculos, incluyendo el Sí, músculo cardíaco. Así que así muchas es. gracias Gracias a y ti, eso. Juan. Gracias a ti, Juan. Bueno, tenemos que despedirnos. Te abrazamos hasta allá donde estás. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por compartir este espacio con nosotros. Síganos y no se olviden de activar la campana de notificaciones para que puedan estar al pendiente de todas las actividades virtuales que está desarrollando el Paralelo Cero. Y nos veremos muy prontito. Así que adiós. Chao.